Domingo número 33 del tiempo ordinario. Nos estamos acercando ya al final de este tiempo litúrgico. Y es importante que lo tengamos presente porque cuando tenemos en cuenta el contexto litúrgico en el que nos encontramos y al mismo tiempo tenemos en cuenta el contexto, por ejemplo, de las lecturas que vamos escuchando cada día, cada semana en la liturgia de la palabra, eso nos va ayudando a nosotros para disponernos de una mejor manera a recibir el mensaje que nuestro Señor tiene para nosotros a través de su palabra, a través del Evangelio. Lo veíamos ya desde el domingo pasado cómo las lecturas nos van remitiendo sobre todo al final de los tiempos, hablándonos del reino de los cielos. La parábola de las 10 vírgenes del domingo pasado terminaba diciendo que nadie conoce el día ni la hora en que vendrá nuestro Señor. Por eso nosotros tenemos que estar constantemente en vela, constantemente en oración, buscando esa comunión con Dios y teniendo una vida cristiana activa y no pasiva. El Evangelio de este domingo nuevamente nos presenta una parábola con un mensaje similar a que escuchamos este domingo pasado, pero que se nos presenta de una manera diferente. En esta ocasión el Evangelio nos presenta la parábola de los talentos, que estoy seguro que lo hemos escuchado más de alguna vez. ¿Qué nos dice esta parábola? Se nos cuenta cómo un señor, antes de salir de viaje, llama a sus servidores, llama a sus trabajadores para repartir entre ellos unos talentos. A uno de sus trabajadores le entrega 5 talentos, a otro le entrega 3 talentos y a un tercero le entrega solamente un talento. Este señor se va de viaje y a su vuelta llama nuevamente a los trabajadores para pedirles cuenta de los talentos que él les había dado, que ellos habían recibido. El que había recibido 5 talentos, por ejemplo, entrega 5 más. El que había recibido 3 talentos, entrega 3 más. Pero la sorpresa con la que se encuentra el Señor es que aquel siervo, aquel trabajador que había recibido solamente un talento, por miedo lo escondió y no dio ningún fruto. Y es aquí donde viene el reproche del Señor, porque le llama siervo malo y holgazán. Y dice, ¿qué te costaba haberlo metido en el banco para que con los intereses al menos pudieras haber dado un poco de frutos? Y al final, esta parábola termina con una conclusión, con una enseñanza, con una moraleja, que si no entendemos bien el contexto de este evangelio, puede llevarnos a reflexionar si acaso esto es justo o no es justo. Por eso es importante ver qué es lo que significa y de esta forma entender de una mejor manera el mensaje. ¿Qué significa esta parábola? Bueno, el Señor nos está haciendo referencia al mismo Dios, al mismo Cristo, a nuestro Señor. Ese dueño, ese Señor es Cristo. ¿Quiénes son sus servidores? ¿Quiénes son sus trabajadores? Pues son sus discípulos. Y ahí vamos también nosotros incluidos. Todos aquellos que estamos decididos a seguir a Cristo, a Jesús, somos sus discípulos. Entonces también este mensaje es para nosotros. ¿Y qué significa el talento? Yo creo que aquí está la clave del Evangelio, porque si nosotros entendemos el talento, por ejemplo, en el contexto actual de lo que nosotros conocemos como talento, como aquella cualidad o aquel dote humano que Dios nos ha dado, pues nosotros podemos interpretar que estamos llamados a esos dones, a esos talentos, ponerlos al servicio de los demás. Y eso está bien, eso también es un buen mensaje. Pero entendamos qué significaba ese talento en tiempos de Jesús. Y a raíz de eso, tomémoslo para una enseñanza a nuestro crecimiento espiritual. El talento en ese tiempo era una unidad de medida, una unidad de peso. Lo podemos entender, por ejemplo, si han visto en algún momento en internet o alguna foto o en real esos lingotes de oro. Más o menos podemos entenderlo de esa manera. Es decir, que esos talentos eran de alguna manera algo muy valioso, eran un peso, algo que tenía una importancia muy grande. No lo veamos como tal, como una cualidad o como un dote humano, sino veámoslo y entendámoslo como las riquezas espirituales que el mismo Cristo había dado a sus discípulos y que nos sigue dando a nosotros. Por ejemplo, riquezas espirituales que habían recibido los discípulos de la misma palabra de Cristo, que nosotros la tenemos también actualmente, de aquella oración que les enseñó del Padre Nuestro, los mismos sacramentos, el mismo perdón, la misma misericordia, ese amor de Dios. En conclusión, en el Cristo mismo. El talento
más grande, la riqueza espiritual más grande que habían recibido los discípulos y que seguimos recibiendo nosotros es a Cristo mismo. Y todos nosotros, al haber recibido esos talentos, estamos llamados ¿qué? A multiplicarlos, a darlos a los demás. Porque si nosotros nos quedamos como aquel siervo que recibió un talento y por miedo lo escondió, pues nosotros no estaremos dando ni siquiera ningún fruto. A mí me gusta, por ejemplo, la imagen que aparecía el domingo pasado en la parábola de las 10 vírgenes, la imagen de la lámpara, porque así somos nosotros. Hemos recibido esa luz que es Cristo mismo y estamos llamados ¿qué? A alumbrar a los demás. En otra parte, en la Sagrada Escritura encontramos que dice que nadie enciende una lámpara para esconderla debajo de un cajón. Al contrario, si se enciende una luz es para iluminar. Y nosotros, como discípulos del Señor, que hemos recibido esas riquezas espirituales, repito, su palabra, que hemos recibido también la oración, el perdón, la misericordia, que hemos recibido a Cristo mismo, estamos llamados a darlo a los demás. A veces nos parece muy poca cosa todas estas riquezas espirituales de parte de nuestro Señor, pero es lo más grande que nosotros tenemos y estamos llamados a darlo a los demás. Si nosotros entendemos los talentos, como esas riquezas espirituales, ese mensaje, esa moraleja final de la parábola que nos puede hacer un poco de ruido y confusión de si es justo o no es justo, lo podemos entender mejor, porque dice que al que tiene se le dará mucho y en abundancia, pero al que no tiene se le quitará incluso aquello poco que tiene. Pensemos en las riquezas espirituales que hemos recibido, en el perdón, en la misericordia, en el amor, en Cristo mismo. Cuando uno lo da a los demás, eso mismo que ha dado lo recibe todavía en abundancia, porque cuando uno da a Cristo, porque cuando uno actúa con perdón, cuando uno actúa con misericordia, cuando uno acude a la oración, cuando uno acude a su palabra, se une cada vez más a Cristo. Y eso mismo es lo que nos va dando todavía más en abundancia. Ahí cobra sentido esa moraleja. Por el contrario, cuando nosotros ocultamos todas esas riquezas espirituales que hemos recibido, pues nos alejamos cada vez más de Dios y se nos va quitando todo aquello que hemos recibido. Es allí el mensaje. Nosotros hemos recibido muchos talentos. Hemos recibido un talento, el talento más grande, el don más grande, el regalo más grande, que es Cristo mismo. Por ejemplo, veámoslo en la Virgen María, que ha recibido a Cristo mismo, pero ella no lo guardó para sí. Al contrario, lo dio a todo el mundo, lo dio a los demás. Y ella asimismo recibió también de parte de Dios más gracias. Ese es el mensaje que tenemos nosotros, hermanos. Todas las riquezas espirituales que recibimos de parte de Dios son para darlo, son para compartirlo. Y cuando lo hacemos, recibiremos todavía aún más. Cuando nosotros nos apropiamos de esos talentos, nos apropiamos de esos regalos de parte de Dios y lo hacemos, los escondemos para uno mismo, nos volvemos ciegos, nos volvemos sordos y eso no da ningún fruto. Pidámosle en esta ocasión a la Virgen María, que es nuestro ejemplo, nuestro modelo, para poder dar a los demás a Cristo, que nos ayude a ser fieles, que nos ayude a ser buenos con los demás, dándolos estos talentos, para que un día nosotros, así como ella, podamos gozar de la presencia de nuestro Señor. Que así sea.